al inicio. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por estar en esta instancia, además mayor esfuerzo volviendo de esta semana especialmente larga, XL, para muchos, así que espero que hayan tenido un buen regreso. Esta es una actividad bien importante para nosotros, como ustedes saben, nosotros estamos liderando una de las metas presidenciales más importantes que tiene que ver con disminuir la brecha del déficit de vivienda. Y ahí tenemos una meta importante de la construcción de 260.000 viviendas de aquí al final del periodo. Y en ese contexto, el Ministerio ha estado fuertemente diversificando sus líneas programáticas de manera a poder ir avanzando también, recogiendo la realidad hoy día de lo que significa el acceso a la vivienda y también contribuyendo entonces en el diseño de programas, de políticas públicas que nos permitan también debatir respecto de cuál es el rol también del Estado respecto de ese acceso a la vivienda y cómo entonces podemos también como un objetivo propio también de este Estado es poder tener o garantizar una accesibilidad a la vivienda para mejorar no solamente las condiciones de vida de las personas, sino que también poder también generar una calidad de vida que les permita también desarrollar sus ciclos de vida. Y en ese sentido, creemos que el rol de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales y de las municipalidades es clave, de manera de poder retomar esta senda también de la planificación y el rol planificador del Estado respecto de la vivienda, barrio y ciudad. En ese sentido, nosotros hoy día, después de la última encuesta que hacen, vemos que el acceso a la vivienda y en específicamente el acceso en arriendo a la vivienda ha aumentado sustancialmente, pasando de un 16% a 26,5% de hogares que arriendan. Y en Chile eso se concentra además en áreas metropolitanas fuertemente y en las regiones del norte. Y así, entonces, el Ministerio ha estado buscando, entonces, diversificar las líneas, poder acceder a la vivienda en propiedad, en arriendo y también en comodato, como es el caso de las viviendas tuteladas de adultos mayores. Y hoy día, con ese contexto, a partir del propio decretos que tiene el Ministerio, en este caso el decreto 49, se ha buscado también poder intencionar mucho más el tema de la ejecución de vivienda por parte del Estado, de vivienda pública, que pueda después ser destinada al arriendo y que pueda tener también un correlato de disponibilidad para las personas que están buscando arrendar, que es otra línea que tenemos nosotros con el decreto 52, de personas que tienen un subsidio, pero que hoy día el mercado les da pocas posibilidades respecto de los ingresos que tienen, porque los arriendos en general están muy caros, pero también hay menos stock para ese grupo. Entonces, este programa de arriendo a precio justo lo que busca es justamente poder construir, rehabilitar o adquirir vivienda por los servicios, por los municipios y por entidades sin fines de lucro y poner a disposición entonces las familias una oferta de vivienda pública que nos permita entonces entrar a ese mercado y poder también disponibilizar una vivienda asequible que permita entonces tener ahí opciones o más opciones para las viviendas que hoy día, para las familias que hoy día están en un ciclo donde todavía necesitan ahorro cuando quieren entonces tener una vivienda en propiedad o cuando están en un ciclo vital donde se están en periodos de movilidad, entonces no requieren entonces una vivienda en propiedad y por eso todavía están buscando la opción de arrendar. Así que acá, durante esta jornada, vamos a estar con Carlos Araya, que es el jefe de la división de política habitacional, donde se enmarca este programa, y también con la encargada del programa, donde le van a contar también novedades y cómo seguir respecto a este llamado que estamos haciendo ahora para la construcción de vivienda pública. Así que muchas gracias.
Buenos días a todas y todos. Sumarme a los saludos de la subsecretaria. Para nosotros es muy relevante el rol del municipio, sobre todo en la creación de un parque público de vivienda para el arriendo a precio justo, que mantenga condiciones en el largo plazo para que familias puedan rápidamente acceder a soluciones gestionadas en sus propios entornos locales, en su propio municipio, ojalá cercano a donde viven y sobre todo con la posibilidad de potenciar terrenos o inmuebles disponibles en el territorio de propiedad del municipio o que se adquieran y que puedan estar además relacionados a la red de transporte, de salud, a los servicios municipales, a los servicios públicos, a los bienes urbanos que hacen que la vida de las personas sea más integrada a los beneficios de la ciudad. Y en ese sentido, como bien decía la SUBSE, el plan de emergencia no solo se concentra en los mecanismos tradicionales de acceso a la vivienda en propiedad, sino que también se pone una meta de incorporar y hacer crecer un parque para el arriendo adecuado, disponible para personas que además portan un subsidio para el arriendo, que es el subsidio que entrega el programa Arriendo de Vivienda regulado por el decreto 52, y que hoy día en el mercado o en la vivienda privada no encuentran un lugar donde arrendar o compatible a los precios y a los precios que pueden pagar o al subsidio que portan. Los estándares de asequibilidad de la vivienda en arriendo o también en el pago de un dividendo hablan de que, de que un hogar no debería gastar más de un 30% de sus ingresos mensualmente en vivienda. Sobre eso es inasequible y representa problemas también para el presupuesto familiar en los gastos de la familia. El programa Arriendo a Precio Justo se propone entonces que exista una disponibilidad creciente de lugares donde habitar en un mecanismo de arriendo, ¿cierto? Y que ese costo no supere el 25% del ingreso familiar. Esa es la regla principal y aquí lo que hacemos entonces es poner a disposición recursos para los municipios, aparte de los gobiernos regionales y personas sin fines de lucro, para que puedan desarrollar esta vivienda, generar esta oferta y poder entonces empezar a construir un sistema en torno al arriendo protegido en Chile para que más familias puedan acceder prontamente a una solución habitacional. Así que les agradecemos también, agradecer a la Subdere por la intermediación de esto y también que puedan aquí tener todos los detalles de lo que va a exponer Consuelo Balboa, que es la encargada de la División de Política Habitacional del programa Arrendo a Precio Justo, en esta jornada donde obviamente va a haber una exposición y al final estaremos abiertos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, tengo que retirar a otras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Subse, por acompañarnos, a Carlos Araya, jefe de división. Bueno, como les decían las autoridades aquí presentes, lo que corresponde ahora es presentarles a ustedes el llamado propiamente tal de arriendo a precio justo de... ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Ya. Que es una línea del plan de emergencia que se sostiene a partir de ese 52 y de ese 49 en este caso, que es que no opera. Dame un segundo que me van a pasar acá el control. ¿Se puede al final pasar el día? Ya. Es una línea del plan de emergencia, está en el marco del plan, es una de las 7, 8 líneas que tiene y cuyo objetivo es, como decían acá la subsecretaria y el jefe de división, es diversificar las alternativas de tenencia de vivienda y, por otro lado, generar un parque de vivienda público con oferta de vivienda en arriendo a un precio asequible. En este caso, se trata de una presentación orientada exclusivamente a las entidades municipales, puesto que el llamado convoca a diferentes entidades o personas jurídicas. ¿Sí? Ay, sí, voy a cambiarla con la mía. Ahí. Ya. Por lo tanto, bueno, no sé,
supongo que no todos todavía tienen o manejan la resolución del llamado, entonces vamos a partir de los aspectos bien generales, entendiendo que hay municipios que están muy ya interiorizados con esta línea programática y ya están trabajando hace un par de años ya, de hecho, desde que se comenzó a implementar los primeros pilotos en el 2018, sobre todo acá dentro de la región metropolitana. Sin embargo, en esta presentación tenemos municipios de todo el país, de todos los tamaños, entonces tenemos que, nuestra intención en el fondo es llegar al mayor alcance posible con este llamado, por lo tanto, sin perjuicio que después puedan haber dudas mucho más específicas, vamos a hacer una mirada como de qué es lo que se trata, qué es lo que viene en el fondo a posibilitar a los municipios esta línea programática. ¿Ya? La resolución que les comentaba recién, la pueden, si es que no les ha llegado, bueno, está ya publicada, es la 1259, que se publicó el 19 de agosto. ¿Ya? Bueno, nuestros correos electrónicos van a quedar disponibles también por si la necesitan, para que nos la pidan, si es que no pueden acceder a ella a través de la Biblioteca del Congreso, donde está publicada. Ya, bueno, siguiendo con la presentación. La línea programática tiene como objetivo, en este caso Arriendo a Precio Justo, generar un parque público de vivienda asequible para disponer en el llamado arriendo a familias de menores ingresos. ¿Ya? Acá lo más importante de destacar es que el llamado no está dirigido a la postulación de las personas. ¿Ya? No son las personas naturales quienes pueden postular al llamado. Van a ser los beneficiarios finales. Sin embargo, quienes son los beneficiarios del subsidio, quienes son los postulantes, van a ser entidades públicas o privadas sin fines de lucro. En este caso, tenemos como entidades públicas a los Serviu, propiamente tal, a los gobiernos regionales, a los municipios. Y en el caso de las propiedades de las personas jurídicas de derecho privado, se trata de aquellas que son sin fines de lucro, puesto que el objetivo del llamado es generar un sistema que permita autosustentarse, ¿ya? Sin generar, no hay rentabilidad en el fondo más allá de la rentabilidad social, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿y por qué los convocamos a ustedes? Bueno, porque es una actividad que para el ministro es importante, para la subsecretaria y también para quienes nos colaboraron en esta presentación en Presidencia y en Subdere, sí. Para poder tener un alcance mucho más a nivel nacional y especificar ciertamente aquellos aspectos que van a tener un impacto en los municipios, ¿ya? Entonces vamos a hablar específicamente del llamado abordado hacia los municipios. Las tipologías de intervención a las que se puede optar a partir de este llamado son aquellas que tienen que ver con la construcción y con la adquisición de viviendas o de proyectos. En el caso de la construcción se incluye también la tipología de rehabilitación, que quiere decir las adecuaciones necesarias para disponer de vivienda en arriendo de un inmueble ya existente. Y bueno, les contaba eso de que esta presentación va dirigida a los municipios. Por lo tanto, dentro de todo lo que es el llamado, nos olvidamos un poco de las otras entidades postulantes. Y aquí vamos a describir un poco el modelo, que es bien general y aplica para todos, pero vamos a hacer hincapié en aquellos puntos que son importantes para ustedes. Ya, en el primer caso, estamos hablando de modelo municipios, compra o construcción de vivienda, que son estos dos mecanismos, estas dos tipologías, donde dentro de construcción también tenemos a rehabilitación. Y pueden trabajarse estas iniciativas en áreas urbanas o de extensión urbana de cualquier comuna del país. Ya los proyectos o las viviendas resultantes de las intervenciones van a ser dispuestas para arriendo por un periodo de 30 años, ¿ya? Donde el municipio es en el fondo el propietario de estas viviendas. Si el terreno, por ejemplo, es municipal y luego de la construcción y todo y la operación sigue operando, también va a quedar a nombre del municipio. O sea, en ningún momento el municipio va a perder un terreno por esta iniciativa, digamos.
Me pongo el parche un poco porque hemos tenido esas situaciones, esas consultas desde algunas comunas. Y el municipio, a través de terceros o por sí mismo, va a actuar también como ente administrador y encargado de mantenimiento del inmueble. ¿Ya? Eso es como muy a grandes rasgos. Los montos para financiar toda esta línea programática van a venir desde el subsidio de vivienda, que es el aporte que hace el Estado, digamos, el Ministerio. Aportes de terceros también pueden considerarse y finalmente o un préstamo complementario que va a venir a apoyar a aquellos municipios que no les alcancen en el fondo los montos para la construcción de un proyecto, por ejemplo, y necesitan liquidez para poder llevarlo a cabo. Voy a seguir con la... Se ve como... No, lo que pasa es que como es un PDF, hay más texto acá abajo. Sí. Falta una línea abajo al final. No con la barra. Ahí, perfecto, ya. Bueno, los recursos disponibles para el llamado, acá, ojo que en esta tabla se detalla el total de UF disponible, que son más de 2 millones, a nivel nacional, y aquí se contempla la totalidad de las entidades que van a participar. En el fondo también estamos considerando acá las postulaciones Servio, las postulaciones de los gobiernos regionales y de los privados, y también de los municipios. Entonces, ese es el total de recursos disponibles por región, que tiene que ver mucho con la propuesta que hicieron los diferentes Servios y Ceremis del país, a principio del año, la programación presupuestaria en el fondo, y viendo cómo ha operado la línea programática en las distintas regiones y distintas comunas desde su inicio, yo les decía más o menos en 2018 hasta ahora. Bueno, el objetivo es destinar al arriendo a familias que cumplan con los requisitos del subsidio de arriendo, que es el DS52. Ya las familias que cumplan con los requisitos que están en los llamados del decreto 52 pueden optar a habitar una de estas viviendas que van a ser públicas. Ya, bueno, asimismo desde el 2017 que les contaba yo, más o menos desde las primeras intervenciones, al 2023, que fue el último llamado que dejó ya seleccionados, qué sé yo, ahí van a poder homologar en el fondo, aplicar las disposiciones de este llamado. Ya siempre se están haciendo mejoras en función de las mismas experiencias que van teniendo los diferentes equipos. Muchas veces, como es una línea programática que es nueva, tenemos que ir haciendo diferentes modificaciones. De hecho, ya tenemos algunas previstas que vamos a tener que hacer a este llamado, justamente por el aporte que nos hacen ustedes o que nos hacen las otras entidades para poder subsanar ciertas condiciones que, donde es posible, siempre que sea posible, flexibilizar y siempre cumpliendo con los objetivos de la línea, ya siguiendo los lineamientos. Bueno, como les decía, el modelo de gestión para los municipios pueden participar en las 3 tipologías: construcción, rehabilitación y la tipología de adquisición de vivienda. Por ejemplo, en el caso de las entidades privadas y fines de lucro no pueden adquirir vivienda para el arriendo, porque estamos entendiendo siempre que la vivienda es del Estado. ¿Ya? La construcción-rehabilitación va a trabajar con proyectos o viviendas de 1 a 300. Ya vamos a explicar más adelante cómo funciona el modelo. Es la tipología, en este caso, de edificación, perdón, o de construcción. Y en el caso de la de adquisición, vamos a trabajar desde una vivienda hasta 100 viviendas o más en el caso de que se adquiera un inmueble completo. Ya ahí en los dibujitos se observa cómo en el modelo de adquisición el municipio puede adquirir un inmueble completo con más de 100 unidades, donde el grupo, bueno, estos son como condiciones que se deben resguardar, ¿no? Como grupo socialmente integrado, con inclusión y con familias vulnerables en un porcentaje mayor al 50%, que en el fondo los recursos de este llamado
este llamado está destinado en particular a la atención de familias vulnerables. Hay otro llamado que es dirigido, de arriendo a precio justo también, que es dirigido a familias de sectores medios. Bueno, podemos adquirir el inmueble completo, podemos adquirir viviendas dentro de un mismo inmueble, también con los mismos resguardos anteriores, desde 1 a 100 viviendas, siempre resguardando que las viviendas no estén atomizadas en un solo piso o en un solo sector, sino que propendiendo a la máxima integración social posible. Y finalmente también existe la posibilidad, y muchos municipios ya lo están implementando, que es la adquisición de viviendas dispersas, donde yo adquiero, no sé, por ejemplo, tenemos el municipio, no sé si está aquí, de Cerro Navia, que adquirió durante el año pasado, no sé, 10 viviendas y dispersas, y se encarga de administrarlas y de seleccionar a las familias que van a habitarlas. Y así tenemos varias situaciones o varias iniciativas, sobre todo en la región metropolitana, donde este modo, esta tipología es bastante concurrida, puesto que hoy día estamos en un momento donde tenemos un alto nivel de stock de viviendas disponibles, tanto también viviendas dispersas como inmuebles completos. En el resto de las regiones vemos algo similar, pero bueno, siempre hay de manera proporcional. A ver, acá me voy al modelo de gestión por tipología. Cuando hablamos de construcción, rehabilitación o adquisición, vamos a tener diferentes maneras de llevar el proceso de postulación, de selección y de ejecución. Ya, en el caso de construcción, opera junto a rehabilitación, entendiendo que la rehabilitación también opera como un CNT, como una construcción en nuevo terreno. Por lo tanto, van a estar en el mismo grupo. Lo que se hace acá es que se propone una iniciativa, ya no es un proyecto propiamente tal en un principio. Se propone una iniciativa con una propuesta de inmueble al Serviu, ¿ya? Serviu va a evaluar y va a aprobar esa iniciativa, en el fondo dando como su visto bueno para que el Ministerio haga la selección, ¿ya? Y la selección de estas iniciativas de construcción o de rehabilitación van a ingresar recién ahí, una vez seleccionadas, al proceso de diseño y de calificación según lo que dispone el DS49, que es quien lleva el lineamiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con la operatividad en la construcción y en la adquisición de vivienda, ¿ya? Todo lo que no está en este llamado y que tiene que ver con construcción o adquisición va a estar en el DC49. Y bueno, después finalmente iniciamos en realidad el inicio de obra y ejecución para cuando inicie la operación podamos habilitar las viviendas y tener la coordinación respectiva con la dirección de obras para poder dar inicio a su habitabilidad y para que los municipios, en este caso, se van a hacer cargo de hacer este vínculo con la contratación de una administración en el caso de que no vayan a ser ellos mismos los administradores. Por lo tanto, el viaje que hace el proyecto comienza con una iniciativa que va a ser aprobada por el Serviu y luego ya, una vez seleccionada, empieza todo el proceso de construcción y de ejecución tal como lo conocemos hasta ahora en los proyectos de nuevos terrenos. Es importante acá, tanto en las tres tipologías, mencionar que en el caso de... ¿se ve bien? Sí. Ya. Que el vínculo con la administración hay que hacerlo bastante tempranamente. Tempranamente en el sentido de que antes de que las viviendas estén ya listas para ser entregadas a los habitantes, tengamos realizado el vínculo con la administración. Y esto lo hemos visto una vez ya como caminando con el llamado anterior y el anterior. Hay ciertos periodos donde pudiese producirse algún vacío, alguna vacancia de las viviendas, puesto que no tenemos las viviendas entregadas y todavía no tenemos personas que las habiten. Entonces, el rol de la administración va a ser justamente ese, como poder, además de mantener el edificio, hacer el contacto con las personas que lo van a habitar.
siempre siguiendo las instrucciones o los lineamientos por parte de los municipios y por parte de los serbios. ¿Ya? Ese es en el caso de construcción y rehabilitación. Para adquisición se van a presentar los antecedentes, que es la misma situación, en el fondo se presentan los antecedentes de las viviendas que se pretenden adquirir, con el conjunto este conjunto de documentos viene acá presentado en el llamado, que tienen que ver con la disponibilidad de las viviendas, el precio de las viviendas, la ubicación, etcétera. Luego es el Ministerio quien evalúa y selecciona, con la previa aprobación de Sergio también, y al momento de la recepción del inmueble y su inscripción en el conservador, debiera entrar el administrador, si es que no va a ser el propio municipio, para poder empezar a hacer el vínculo con las familias que van a habitar las viviendas. Ya, bueno, ahí hay algunas consideraciones importantes de este proceso. En el caso de la adquisición, se debiera tasar el terreno, el inmueble, y en el caso de la construcción, cuando vamos a hablar del terreno donde se va a construir y se está adquiriendo también con los recursos del llamado o el préstamo, y siempre hablamos de una oferta que no debe exceder el 10% del valor de la tasación, ya como el precio a pagar por el terreno o por el inmueble. Si es así, se puede presentar una nueva oferta en un plazo determinado que está en el llamado. Por otro lado, si estamos en el proceso de adquisición, ¿se ve bien? Cuéntenos, por favor, si ahí sí. Ya. Ah, sí, pues, yo también la tengo. Bueno, es que yo estoy con la presentación en mi escritorio. Ya. Si se van a adquirir viviendas o edificios, inmuebles sin terminar, se debe acreditar un 60% de avance al momento de la selección. Ya, esto es importante porque nuestra idea es agilizar los tiempos, entonces no podemos adquirir vivienda para arriendo de un proyecto que lleve 20% de avance, porque tenemos que tener algo más consolidado ya. En un principio estábamos pensando también en los plazos del plan de emergencia, ahora ya nos extendemos entendiendo que los proyectos que están en el plan de emergencia de la línea de arriendo ingresaron con un porcentaje de avance mucho mayor. Por otro lado, otra consideración es que, como les decía, Sergio presenta los antecedentes a la División de Política Habitacional del Ministerio con una recomendación de la iniciativa y una aprobación previa del presupuesto. Después, luego se vuelven a evaluar todos los antecedentes, pero hay un primer filtro que tiene que realizarlo el nivel regional. Los montos de subsidio para proyectos de construcción o rehabilitación van a ser los que están descritos en el cuadro, diferenciados como en todo nuestro llamado prácticamente de Coquimbo a Los Lagos y las regiones extremas del extremo norte y sur, de viviendas de unidades de 1 a 3 dormitorios, donde hasta proyectos de 70 viviendas van a contar con un monto de subsidio mayor y desde la vivienda 71 a la 300, es decir, la vivienda 71 ya va a tener un monto un poco menor. No quiere decir que los proyectos de 71 a 300 van a tener menos subsidio para todas las viviendas. No sé si se entiende ahí en el llamado, se explica bien. El monto de imputación va a ser de 1.600 UF, en el caso hasta las 70 viviendas, y 1.100 UF promedio, desde la vivienda 71 a la vivienda 300, ¿ya? Ahí están los montos diferenciados, se promediaron para efectos de imputación, pero esos son los montos por región. Según la tipología, donde, como se ve, todo lo que tiene que ver con los metrajes están señalados en el llamado y en el decreto, ¿ya? Sin embargo, no están identificados acá precisamente, sino que tenemos que hablar de número de dormitorios. Eso es lo que va a definir en el fondo el valor del subsidio para una vivienda. En el caso de los proyectos, o sea, del financiamiento por adquisición, son las mismas variables que vamos a considerar. Los montos van a ser los señalados en los cuadros, también van a variar cuando adquiramos desde 1 a 70 viviendas y de las 71 a las 100.
van a ser los que están ahí, e incluso si se adquiere el inmueble completo, donde podemos superar las 100 viviendas. ¿Cómo se compone el financiamiento? Ya entendiendo que los municipios van a ser los beneficiarios del subsidio, ¿ya? El subsidio en los casos de construcción y rehabilitación se va a componer por un base que va a contemplar asistencia técnica y fiscalización técnica de obra, y va a contemplar además ciertos complementos que tienen que ver, por ejemplo, con el subsidio a la localización, que está detallado en el llamado y en el DS49, UEFs para equipamiento y espacio público y para obras de mitigación, y en el caso de viviendas, que el proyecto contemple viviendas para personas con discapacidad, también se dispone de un número, de un monto destinado a la habilitación de estas viviendas para este fin. A ese subsidio se le va a sumar, pueden el aporte de terceros o el préstamo complementario o ambos, o ninguno. En el fondo, esas son las opciones que hay, que es posible sumar al subsidio que entrega el Ministerio, ¿ya? En el caso de aporte de terceros, por ejemplo, estamos pensando en el gobierno regional o en otras instituciones, y el caso del préstamo complementario lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Para la adquisición, lo que cubre el subsidio va a ser el precio de contrato de compra-venta sujeto a la tasación que hablamos anteriormente. Va a contemplar asistencia técnica y fiscalización técnica de obra. También contemplaría valor de costos de adecuaciones de las viviendas que estamos adquiriendo, y puede sumarse también el aporte de tercero o un préstamo complementario. Al final vamos a dar una ronda de preguntas y vamos a detenernos en las diapositivas que ustedes consideren que faltó mayor detalle. La gestión del terreno. Bueno, esto para los proyectos de construcción y de rehabilitación es bien importante porque hay ciertas condiciones que se deben cumplir y ciertos tipos o situaciones en las que puede encontrarse un terreno para su disponibilidad, ¿ya? El terreno, de hecho, puede ser de su propiedad, puede ser propiedad municipal, ya desde antes, o que vayan a ser adquiridos con los recursos del llamado o los recursos del préstamo. Esto se debe acreditar, y también está todo detallado en el llamado cuáles son las condiciones de acreditación de la propiedad. También pueden ser terrenos que estén en arrendamiento en favor de los municipios, que correspondan, por ejemplo, a sociedades anónimas propiedad del Estado, terrenos o inmuebles fiscales en transferencia o en concesión a su favor por parte de bienes nacionales, y terrenos o inmuebles en comodato a su favor pertenecientes a organismos públicos o empresas públicas. Esas son las tipologías de terrenos que podrían entrar en este llamado. Ya esas condiciones deben ser acreditadas, acreditando la disponibilidad del terreno, y también hay una serie de condiciones donde, de hecho, en este último llamado se incorporó la posibilidad de que los municipios pudieran acreditar la disponibilidad del terreno con la acreditación de disponibilidad presupuestaria para el próximo año, entendiendo que el próximo año podrían adquirir un terreno siempre que tuvieran la oferta realizada, ¿ya? Por otro lado, tenemos las prohibiciones y gravámenes correspondientes y los antecedentes que están solicitados en el anexo 1 de la resolución, que tienen que ver con las especificaciones técnicas y el anexo 2 del cuadro normativo abreviado, ¿ya? Abajo tenemos unos cuadritos que nos explican un poco cómo fluye el proceso. El ingreso a Serviu, durante 90 días Serviu podrá autorizar la adquisición del terreno con cargo al monto de subsidio, sin necesidad de tener el certificado de calificación definitiva. ¿Ya? Después Serviu va a pagar directamente al propietario del terreno cuando corresponda, ¿ya? Y se va a suscribir un convenio entre el Serviu y el municipio, donde el municipio se compromete a destinar las viviendas al arriendo por un plazo no menor a 30 años para resguardar los fines de la línea programática, y también a llevar a cabo por sí mismo, a través de terceros, un plan de administración, operación y mantenimiento del inmueble. Por último, la prohibición de enajenar las viviendas en favor de Serviu por no menos de 30 años, a excepción de terrenos que sean propiedad de Serviu.
Respecto a definiciones técnicas, aquí muy cortito, también está detallado en el llamado y en el decreto. La asistencia técnica se va a componer de aquellos servicios, recursos y montos según lo dispone la resolución 1875, que es la que aplica para los llamados del DS49, y va a abordar los estudios técnicos de terreno también antes de la calificación. Lo que contempla entonces es la elaboración de los proyectos técnicos y la contratación de las obras, la gestión técnica y social del proyecto y la gestión legal. Lo que no se contempla, porque son proyectos que están sin familias aún, es la asistencia técnica correspondiente al plan de acompañamiento social. Ya el estándar técnico está indicado en el itemizado técnico y cuadro normativo abreviado del DS49 y como condiciones que son particulares a esta línea programática y que se detallan, tiene que ver, por ejemplo, las terminaciones interiores de la vivienda, que sobre 20 viviendas adquiridas o construidas debemos contar con vivienda pública para casos sociales, eso también está detallado en el llamado, y se debe contar en aquellos inmuebles con más de 12 viviendas, conserjería, vigilancia y accesos controlados de forma obligatoria. Aquellos proyectos que tienen menos de 12 o las viviendas que corresponden a unidades aisladas, evidentemente no requieren contar con esto. Y aquí les comentamos un poco lo que sucede con el préstamo complementario, cómo se trabaja con un préstamo complementario. Esto, entendemos que hay dudas muy particulares de algunos municipios que ya están en esta situación de implementar o de optar a los préstamos, que son de Serviu, donde Serviu financia en el fondo estos montos para la construcción o adquisición de vivienda por parte de los municipios. Lo vamos a explicar en rasgos bien generales, en el fondo, para interiorizar a aquellas comunas que todavía no están muy familiarizadas con el llamado. Se trata de un préstamo complementario que va a estar destinado a las personas jurídicas, en este caso de derecho público, en todos los casos, independiente del tamaño del proyecto, ¿ya? Es un préstamo sin interés que se va a restituir en cuotas mensuales, semestrales o anuales, según lo pactado en el convenio, o en el mutuo, digamos, de arriendo, o sea, del préstamo, y se va a garantizar constituyendo primera hipoteca a favor del Serviu en el caso de que estemos adquiriendo el terreno con los recursos del préstamo. Ya, el monto del préstamo en el caso de regiones de Coquimbo a Los Lagos va a ser de 900 UF, pudiendo complementarse o incrementarse en 100 UF si justifica con los antecedentes correspondientes. Y en los casos de las regiones de Arica, Tararapacá, vamos a corregir, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, 1000 UFs, que también se van a poder complementar con 100 UFs si se justifica. Además, se podrá financiar la construcción en los casos de las entidades públicas como los municipios. El préstamo podrá financiar además la construcción de equipamiento, comercio y servicio que sean complementarios al uso de las viviendas. En este sentido, por ejemplo, locales comerciales o que se complementen con servicios municipales que ya operan en un terreno municipal, por ejemplo, que ya hemos visto algunos casos. Este contrato de mutuo que va a suscribir el director o directora con Serviu con el municipio, beneficiario de los subsidios, va a contener un listado de ítems que deben estar correctamente señalados. El primero, bueno, identificar las partes, identificar el proyecto, en el caso de proyectos de construcción, la empresa constructora, el contrato de construcción, y si con el préstamo se va a comprar el terreno, tenemos que tener el contrato de compraventa, el certificado de dominio vigente, el certificado de hipoteca y gravámenes, en el fondo todos los antecedentes que nos van a permitir comprar el terreno con los dineros del préstamo. Ya el monto del préstamo, que es un préstamo gratuito con un plazo de restitución a 30 años, en el caso de que Serviu sea el propietario del terreno, el préstamo se va a entender restituido al momento de la recepción final de las obras. Eso es algo bien importante que tiene este llamado en el sentido de
de propender en el fondo a no generar una deuda en el caso de que los terrenos sean de Serviu, comprendiendo que la vivienda va a ser destinada, si Serviu es el propietario, para uso habitacional y en particular de arriendo durante el tiempo que Serviu estime conveniente posterior a los 30 años. Luego tenemos condiciones de otorgamiento y restitución que están establecidas en el llamado, condiciones de garantía y la indivisibilidad de la obligación de restitución. Y estamos llegando al final, en una parte que no es menor en el entendido de que, al menos para el Ministerio, es una iniciativa que se está llevando a cabo hace pocos años, que tiene que ver, o hace poco tiempo en realidad. ¿Se volvió a apagar el monitor? Ahí está. Que tiene que ver con el plan de administración. Ya, como bien decíamos al principio y durante la presentación, los municipios pueden administrar las viviendas que van a adquirir o que van a construir. También pueden externalizar este servicio a un tercero, haciendo un convenio de administración con una entidad privada. Ya, por lo tanto, este plan de administración, que puede ser por sí mismo o a través de terceros, debe contener un plan presupuestario y mecanismos para salvaguardar la sostenibilidad de la intervención. Como les decía al principio, este plan o estas iniciativas no van a generar una renta o un ingreso, sino que tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que autosustentarse. En el fondo, el subsidio se va a componer de el porcentaje de subsidio que corresponda del propietario, o sea, del arrendatario, que es acá, en esta lámina se detalla mejor, que aquellos seleccionados, familias que después van a habitar las viviendas, deben cumplir con los requisitos para optar al DC52 y que el aporte que van a hacer ellos para el arriendo propiamente tal de la vivienda va a ser del 25% de los ingresos de su núcleo familiar, según lo declarado en el RCH, y a esto se va a sumar un tercio del subsidio de arriendo. ¿Ya? Entonces, los dineros que se van a aportar para la administración van a ser destinados a resguardar el financiamiento, la operación y el mantenimiento del inmueble. ¿Ya? Y bueno, una de las condiciones acá también es que cuando vamos arrendando las viviendas, las personas no puedan permanecer más de 8 años habitándolas. Siempre hay excepciones, siempre se puede flexibilizar, pero en el fondo eso nos permite asegurar que las familias puedan ir llegando a una solución definitiva también, dando el plazo y los tiempos para que puedan postular a los llamados en propiedad si es que corresponde, si es que ellos lo requieren, y una rotación para poder atender a las familias que lo necesiten según lo que las municipalidades han identificado. Esa es la presentación. Me imagino yo que quedan hartas cosas por aclarar. Vamos a hacerle llegar el documento del llamado. Si hay duda, vamos a abrir un breve momento. ¿Hasta las 12 tenemos? ¿Media hora de preguntas? Sí, si quieres. Bueno, sí. Lo que se vea, lo que no podamos responder ahora, o sea, complejo para nosotros de poder dar lineamientos bien específicos, lo vamos a dejar por escrito y lo vamos a responder posteriormente en un documento. Ahora vamos a resolver dudas que puedan ser un poco más generales. Entendemos que hay municipios que tienen preguntas bien particulares, pero... Así que abrimos el micrófono. De hecho, claro, hay las cámaras y micrófono. Ah, ya. Eso, sí, solo recalcar que puedan identificarse en el chat para poder registrar la participación de los municipios. Ya tenemos muchas acá identificadas como Ñuñoa, Zapallar, Huechuraba, Andacollo, Pumanque, Chonchi, etcétera. Así que pueden ir poniendo ahí a qué municipio pertenecen. Como decía, bueno, agradecer a Consuelo Balboa, encargada de la línea de arriendo a precio justo desde la DPH, y presentar también, aquí nos acompaña Máximo Espinosa, que lo invitamos acá que se una al panel. Él está representando a la jefa de Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la DPH.
Así que vamos a abrir la palabra para hacer una pequeña ronda de preguntas. Les pido se puedan identificar, sí, por favor, con su nombre, su cargo y a qué municipio representan. Vamos, si pueden ir levantando la manito ahí en el chat y yo les voy dando las palabras. Y ahí tenemos a María Paz Ros. Dale, por favor, María Paz. Ahí se va a identificar. Hola, de Paz de la Comuna de Activa tu micrófono, María Paz. ¿Ahí está prendido? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Ahí sí, ya. Soy de la Comuna de Independencia. Vamos a Tengo subir el dos... volumen porque escuchamos bajito, pero se escucha, así que no es un problema de tu computador. Ah, ya. De Tengo Independencia. dos dudas. Ahí. Una Eres la primera, te respecto... sacaste el premiado ahí con los ajustes de sonido. Sí, no importa. Abajo será, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí, ahí muy bien. Ya, cuéntame. Ahí sí. Sí. Ya. Dos dudas. Una respecto a los montos para la adquisición. Me han preguntado varias veces si es que el monto es las primeras 70 unidades que uno compra, por ejemplo, y desde las 71 en adelante tienen otro valor, o si es que yo compro 72 unidades de vivienda, están todas en la categoría de 70 a 100. Te lo pregunto porque me lo han preguntado por lo menos 3 veces, distintas entidades. No sé si ustedes preguntaron acá a la DPH o alguna otra comuna lo mismo, y nuestra respuesta fue que desde la 71 en adelante se trabaja con el monto que estaba en la columna B de la presentación. Ya hasta la vivienda 70 se trabaja con los montos de la columna A. Eso tanto para adquisición como para construcción, ¿ya? Entonces no es un proyecto completo. Cuando en un proyecto de más de 70 viviendas, aquellas viviendas que sean de 71 en adelante, que en el fondo da lo mismo, porque no es un valor que se le esté cobrando diferenciado al habitante, sino que es un valor que se va a pagar dentro de un conjunto por parte del municipio, se va a trabajar de esa forma, ¿ya? Ya, es que entonces en esa lógica, el préstamo para la adquisición aplicaría a todas las unidades o solo a 2 si es que compro 72. Es que el préstamo es al proyecto en el caso de construcción y a las unidades adquiridas en el caso de adquisición. Sí, lo que pasa es que el año pasado yo tuve un problema con el préstamo en construcción y se modificó el texto en el financiamiento para la construcción, pero no en el de adquisición. Entonces, en el de adquisición dice que desde la columna B, las que además podrán complementarse con el préstamo suplementario, que es distinto del texto, que dice en financiamiento para construcción. De hecho, lo comentamos en la presentación, el préstamo va a ser independiente del tamaño del proyecto o del número de viviendas a adquirir. Perdón, se me olvida que hay... Sí. No sé si me escuchaste, que Sí. Tramos para el tema del préstamo, ¿ya? Ya, claro, porque el año pasado en los proyectos que eran de menos de 70 unidades hicieron una aclaración en algún minuto que no aplicaba el préstamo. De más de 70 unidades. De menos de 70 unidades no aplicaba préstamo. Ah, no, pero sí, se aplica para todos. Bueno, el llamado de este año, que ya está disponible. En construcción, sí, po. De construcción. ¿Ya? Y en adquisición
tiene que ver con el tamaño del proyecto, ya que el préstamo se aplica en función sin tramos. ¿Okay? Así que, bueno, y como se decía en la presentación, y ustedes saben, muchos de ustedes saben, se pueden acoger a las condiciones del llamado de este año, habiendo sido seleccionados en años anteriores. Sí, nosotros tenemos que hacer eso por lo mismo, porque en un inicio se supone que podíamos aplicar el préstamo y después salió que no. Entonces tuvimos que aplazar todo para este año. Ya, sí, tiene vamos a... interpretación, pero sí, así es. Y si era por la interpretación de lo que decía el texto con respecto al préstamo. Ya. Listo. Claro. Gracias, María Paz. Gracias, te pasaste. ¿Alguna otra manito, no? De verdad. Aprovechen, chiquillos. Es que somos hartos, hay 120 personas conectadas de todas las comunas del país, entonces. Andrea Mellado. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días todavía, saludarles a todos. Contenta con esta reunión porque la verdad que tenemos algunas dudas. Yo soy de la comunidad de Padre Las Casas, Araucanía. Sí, nosotros tenemos adjudicado un proyecto del 2022, que son 77 unidades. Nuestro proyecto está ingresado al Serviu para la revisión y calificación. Estamos ahí a la espera del proceso de revisión para pasar a la construcción. Contarles un poquito de que en nuestra experiencia, nuestro problema principal al inicio fue cómo generábamos la vinculación con la empresa constructora. Porque nosotros cuando lo comenzamos a trabajar, lo trabajamos como un 49, entonces hicimos todo el proceso. Entonces, cuando estábamos bien, llega el momento en que dice cómo asociamos a la constructora, y ahí tuvimos que, como este llamado, los subsidios o los recursos van dirigidos al municipio, es distinto a un 49, tuvimos que hacer un proceso de licitación, y eso nos demoró meses. Fue de verdad que íbamos tan contentos, y eso fue lo que nos llevó y nos retrasó muchísimo. Y hoy día, como les digo, estamos en ese proceso, trabajando para este año poder participar nuevamente con la idea de poder, con el préstamo, adquirir un terreno para poder generar otro proyecto, por lo que decían ustedes. O sea, nosotros tenemos, al igual que yo creo que en todo el país, una demanda gigante de arriendo, subsidios, de arriendo adjudicados sin poder aplicar. Y hoy día, nuestra duda principal, más que en este llamado nuevo, está una pregunta: si es que ustedes como ministerio tienen algún plan de administración, algo tipo, porque es ahí donde hemos estado un poco como parados, un poco cómo generamos la administración municipalmente. Y no somos nosotros los únicos municipios que estamos en esta duda, porque hay una red de municipios que nos hemos estado reuniendo para poder ir sacando estas dudas con déficit cero. Entonces, como que ahí tenemos la traba hoy día con respecto al plan de administración. Entonces, mi pregunta es, ¿el ministerio tiene algún modelo, algo que nos pueda ayudar a tener una idea de cómo nosotros presentarlo como municipio? Sí, hay un formato tipo de plan que viene de llamados anteriores que hemos comprometido ya con varias regiones de hacérselos llegar. Es parte de los insumos de los cuales dispone el llamado. Hay un modelo que no sé si ya está publicado en la página del llamado, pero es del año pasado probablemente. Pero es parte de los documentos que nosotros debemos no sé si proveer, porque va a variar siempre en todos los municipios y en todas las condiciones, pero al menos tener como un formato de lo que debe contener. Por otro lado, lo que pasa es que, disculpa, como esto es nuevo, sí, para todos, tanto para Serviu como para nosotros, pero también es nuevo para los municipios, entonces nosotros tenemos que presentar y decir, mira, este es un formato que hoy día que el ministerio nos entregó, entonces ya es un poco más fácil poder avanzar con eso. Ahora, o sea,
una opinión como muy desde acá, quizás no tengo todos los elementos, pero creo que sea una situación nueva en el fondo, tiene sus limitaciones, pero también tiene muchas posibilidades de que ustedes puedan ir avanzando conforme los lineamientos que el mismo municipio va estableciendo, ajustándose, claro, a los marcos del llamado, pero también haciendo propuestas. O sea, nosotros estamos construyendo esta línea programática que, si bien hay un foco en el cuantitativo en relación al número de viviendas que vamos a construir o adquirir, lo fundamental sería, para nosotros como División de Política Habitacional, es asentar la línea en todas las regiones. En el caso de las municipalidades como postulantes, es abrirle paso a la línea para que pueda ser aplicada, más allá del número de viviendas que yo tenga. Por ejemplo, y aquí les hablo un poco a todos los asistentes, que si municipios pequeños y no tienen ningún proyecto, ninguna iniciativa que se explore para poder empezar a instalar la línea en estas regiones, en estas comunas, ¿ya? Entonces ahí yo los invito a trabajar con esta apertura en el fondo de abrirse a posibilidades, de tener a disposición también de hacer propuestas, ¿ya? Para poder adecuar o implementar lo que ustedes que es favorable, nosotros no hemos visto desde acá como nivel central. Se pueda implementar los lineamientos del Ministerio. Eso referente al plan de administración. Es una de las partes que estamos también desarrollando un poco en conjunto. Ya bien hay experiencias anteriores, tenemos Servio administrando, tenemos municipios administrando, pero muy pocos todavía. Entonces hay que empezar a fomentarlo y ahí podemos compartir experiencias. El municipio de Renca tiene harta experiencia ya administrando, en el caso de los Servios, el Servio de Biobío. Entonces también tenemos experiencias donde se recoge no solamente lo bueno, sino que también como los alcances y aquellos aspectos que de repente van siendo más dificultosos. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente para nosotros, para todos, sería súper bueno nos pudiesen enviar ese plan de administración. La presentación igual se la agradeceríamos porque así podemos tener una claridad. Nosotros generamos propuestas, pero siempre es bueno tener un respaldo adicional. Así que esa es como nuestra solicitud más que nada, porque como ya habíamos trabajado esto, lo entendemos un poco. Pero yo creo que es súper importante algo, a los municipios, este tipo de proyectos es súper difícil licitarlos, entonces como que ahí costó un poco, pero finalmente tuvimos que llegar a la licitación pero a nosotros en lo personal, eso fue lo que nos demoró. Sí, se entiende que hay dificultades que van a ser relativas a la calidad de cada municipio y ahí van a haber otras que van a ser más compartidas. Vamos a compartirles el formato de administración. Ahí, porfa, les pedimos que vayan a nuestro correo para poder hacerlo llegar. Nosotros tenemos los Servios, manejamos los correos de la administración, tanto ellos son sus contrapartes. Ahí vamos a pedir ayuda a la subdere igual para el envío de material posterior a la perfecto. Hay otra palabra. Okay. Muchas gracias. ¿Lorena? ¿Me escuchó? Sí. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Lorena Núñez, soy la encargada del Departamento de Vivienda de la Municipalidad de Renca. Y bueno, nosotros ya hemos hecho varias consultas por interno, ¿sí? Algunas de ellas que están en proceso de ser resueltas, también con Serviu, varias preguntas que están medias inconclusas y que entiendo que se están resolviendo con ustedes. Pero tengo una pregunta en particular que tiene relación con la ordenanza que se debe en el fondo aprobar en consejo en el marco de la vivienda de emergencia. Hemos estado conversando con otros municipios respecto al rol que tiene la ordenanza, digamos, dentro de un municipio y cómo ello en el fondo se ajusta o no a lo que solicita, digamos, el llamado, y en ese sentido me sumo a la persona que habló antes, que nos conocemos también por la red de municipios, respecto a los formatos. Nosotros
hay muchos formatos que están solicitados, pero no delineados por parte del Ministerio de Serviu, ¿cierto? Y nos queda ahí, en el fondo, como crear desde cero esas como modelos, y en ese sentido, como para nosotros la ordenanza que tenemos hoy día diseñada y que de hecho vamos a aprobar la próxima semana en Consejo, es una ordenanza en el fondo que para la cual desde Serviu no tuvimos ninguna observación. Me pregunto entonces si es que por no tener observaciones, efectivamente estamos ok, o hay algún lineamiento específico que se está haciendo al día de hoy para que no tengamos que efectivamente pasar nuevamente por este tema. Y lo otro tiene relación más bien con, si bien Serviu tiene un modelo del plan de administración y nosotros lo tenemos también detallado en esa línea, no sé si existe algún modelo más bien económico, que yo creo que eso es lo que al día de hoy a nosotros nos complica bastante respecto a los ingresos y egresos de este tipo de proyectos. Porque por un lado tenemos ya más o menos claro cómo funciona el financiamiento, pero el modelo, por ejemplo, de mantenciones, ¿cierto?, de todos los egresos que debiesen considerarse en el proyecto también ha sido una creación que nosotros hemos empezado a hacer desde cero como municipalidad, basándonos en estudios de déficit cero y en las reuniones que hemos tenido con fundaciones, en el fondo ONG, que están trabajando en esto. Y en ese sentido, como nos gustaría mucho, como yo creo, tener algo un poquito más práctico respecto al cómo se aborda, digamos, esto, cómo se materializa, quizás ver algunas experiencias concretas que estén funcionando. Nosotros nos hemos juntado 2 veces con Justicia Social de Recoleta y hay muchos lineamientos que ellos nos han señalado que al día de hoy, por ejemplo, todavía no están en las resoluciones. Entre ellos, digamos, el copago de Serviu, ¿sí? Respecto a los arriendos y los atrasos que existen respecto a eso, y cómo eso dificulta mucho la operación, digamos, de este tipo de proyectos. Y en ese sentido, como sé que he hablado mucho, pero decirles que yo creo que una experiencia más práctica acerca de esto, formatos más prácticos, lineamientos más prácticos, nos ayudaría mucho a los municipios que estamos recién también generando el músculo. Si nosotros logramos efectivamente hacerlo funcionar, probablemente vamos a poder levantar las propuestas para ustedes, pero también yo creo que nos falta harto como acerca de lo práctico del proceso y de los formatos y de todas las exigencias que trae el llamado. Sí, se entiende y se comparte. Estamos generando, tenemos ya muchos insumos y complementario a lo que es el plan de administración, vamos a trabajar en los formatos de otra documentación que se solicita en el llamado y que se va a requerir específicamente para los municipios, o en el caso de documentación que se requiera específicamente para las entidades privadas, también lo tenemos que hacer. Y sabemos que es un requerimiento por parte no solamente de ustedes, sino también como les digo, de las otras entidades que están postulando, públicas o privadas. Ahí tenemos que trabajar entendiendo y buscar un mecanismo que nos satisfaga, entendiendo que la contraparte de los municipios para efectos de la línea de arriendo precio justo, y entiendo yo que de muchas otras líneas, es el Serviu. Entonces, nosotros como profesionales del nivel central, en el fondo, entregamos los lineamientos a Serviu para que Serviu pueda orientarlos a ustedes, ¿ya? Ahí quizás es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo interno de proveer a Serviu de todos los mecanismos y herramientas para que ellos puedan proporcionárselo, para que sea un trabajo que vaya siendo más ordenado. Ahora bien, entendemos que en el caso de Serviu ellos van a postular también y van a trabajar con otras postulaciones de otras entidades como revisores. Entonces, como todos los instrumentos se van a tener que ir adecuando al tipo de postulación. Ya se recoge absolutamente, Lorena, hemos conversado por otros aspectos también, por correo, no nos habíamos conocido cara a cara, digamos, pero sí, no, se atiende totalmente, y como veo también en el chat, son varios los municipios que tienen la misma inquietud. No sé, Max, si quieres aportar algo o seguimos con la... ¿Sí? ¿Seguimos con la próxima? Yo creo que vamos Gracias, Lorena. Finalizando con una o dos preguntas más. Sí. No sé si hay...
Más manitos levantadas. ¿Sí? No, esa quedó levantada de antes, parece. Que era Andrea. Ah, no. Es Andrea Mellado, de Pablo y las Casas, sí. Sí, está adelante. Bueno, no sé si sale alguna otra manito, ahí la atendemos. Mientras tanto, para nosotros es importante recordar algo que a lo mejor pasó un poco de largo en la presentación, que tiene que ver con los plazos. Se habló sobre de que el proyecto o la iniciativa va a ser presentada de adquisición o de construcción, va a ser presentada a los serbios para su aprobación y en el fondo su visto bueno para la postulación. Entonces, este proceso que van a hacer ustedes de postulación y de envío de antecedentes a Serviu, si quieren participar en el llamado que viene, que va a ser con cierre al 31 o el último día hábil de octubre, es importante que los antecedentes ya lo empiecen a hacer llegar, porque si no, Serviu no va a alcanzar a tener esas revisiones previas, en el fondo, realizadas para poder nosotros seleccionar. Entonces, el plazo del cierre se debe contemplar considerando eso siempre, ¿ya? Así que para que no los vaya a pillar en el fondo la fecha del llamado sin que Serviu haya alcanzado a revisar, y también supone un resguardo a los recursos, porque no hay una selección por puntaje, sino que es por orden de llegada. Entonces, en la medida que ustedes vayan postulando y siendo aprobados por Serviu, esos recursos disponibles del llamado van a estar dispuestos para la selección de la iniciativa presentada. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante de recordar. No sé si hay algo más en que podamos hacer hincapié. Andrea Mellado ya estaba, no sé si tiene alguna otra pregunta, quizás. O alguien más. Max, no sé si quieres aportar algo, ¿no? ¿Todo ok? Bueno, de todos modos... Yo solamente quiero agregar algo respecto a que esta es una solicitud. Sabemos que los serbios están con muchas cosas, cierre y de todo un poco, sobre todo la Araucanía, que es un gran serbio, porque tienen hartos proyectos, pero pedirles ahí que pudiera ser la revisión de nuestro proyecto, porque sabemos que hay pocos aprobados, entonces igual el que podamos calificar también nos va a servir de experiencia para otros municipios, entonces pedir ayuda ahí para que nuestro proyecto sea revisado y calificado lo más pronto posible para pasar a la ejecución, que es lo que el Ministerio hoy día quiere, y nosotros también como comuna. Sí, por lo mismo, o sea, es como, en este caso lo estamos diciendo como un recordatorio para que los serbios dispongan del tiempo necesario para hacer una revisión de las iniciativas que van llegando. Si hay cosas que están pendientes, que no alcanzaron a entrar en llamados anteriores o en selecciones anteriores, se pueden presentar nuevamente, ¿ya? Y si hay iniciativas que ya están seleccionadas, se pueden acoger a las condiciones del llamado de este año. También se recoge ahí el tema de que los serbios también colapsados, como les decía, ellos también postulan, entonces, y también evalúan iniciativas de otras instituciones o entidades públicas o privadas. Marcia y Nostroza. Sí, Marcia. Hola. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, le hablo desde Laja, los saludo con mucho agrado. La verdad que este llamado es bien nuevo para nosotros y es como igual motivador porque tenemos varias familias que postulan y que, como bien dicen todos, no han podido aplicar el subsidio, sobre todo las personas mayores, ¿ya? Pero yo no sé cómo ha sido en la práctica, no sé hace cuánto tiempo están con esta modalidad o con este tipo de llamado, cómo ha resultado, cómo lo han hecho con las familias que, no sé, porque se le acaba el tiempo en el lugar, cómo lo han hecho vuelven a postular o cómo se les avisa que ya no pueden seguir, ¿no? Esa parte como que no sé si pueden ponernos un poquito más al día con eso, porque esa es la ejecución propia del llamado y no sé bien cómo va a ser después. Mira, hay iniciativas que ya están funcionando de construcción y de adquisición. Esta línea de arriendo a precio justo surge entre el año 2017 y 2018 con los primeros pilotos
Y luego ya en el 2021 comenzamos a tener llamados propiamente tal. Al momento han sido seleccionados alrededor de, o en términos de número de viviendas, 2.000 viviendas ya seleccionadas y todas en distintas etapas en el proceso de adquisición o de construcción y muchas de ellas ya habitadas. Ahí tenemos la experiencia en el caso de Serviu de un edificio en la comuna de San Pedro de la Paz, donde de hecho hubo algunos temas con la administración que nos permitió visualizar y adelantarnos a ciertas complejidades que pudieran presentarse. Por otro lado tenemos municipios como les decíamos recién, Renca, Recoleta, Recoleta con Justicia Social, ya bastante avanzado y en buen pie, donde también podemos hacer alguna, quizás más adelante, o a petición de cada comuna, algún traspaso de información o de experiencia entre los distintos municipios del país, que ya sean casos que están avanzando tanto de construcción como de adquisición de vivienda. En el caso, por ejemplo, de la metropolitana, de la región metropolitana, la meta para el próximo año es adquirir 5.000 viviendas entre construcción y adquisición. Es bastante ambicioso y estamos totalmente en pie de apoyar en que todas esas iniciativas vayan resultando. Ya en lo práctico y cómo se va aplicando es algo que está en marcha y que no podemos decir al momento hay familias que hayan cumplido los 8 años y hayan salido. Ya, quedan 5 minutos, dice acá de la reunión, entonces vamos a ir cerrando. Entonces, en la medida que nosotros vayamos teniendo experiencia recogida a lo largo del país, vamos a ir compartiéndola con los servios también, para ir nutriéndonos en el fondo unos a otros, sobre todo aquellos municipios que están conociendo esta posibilidad, como en el caso que nos indicas tú en Laja. Ya, muchas gracias. No, de nada, y déjanos tu correo también acá en el chat por si para enviar el material. Sí, está listo, gracias. Vamos a ir dando por finalizada la reunión. Les damos infinitas gracias por la convocatoria. Tenemos más de 100 personas conectadas. Hemos visto municipios grandes, pequeños, a lo largo de todo el país y nos parece que es una instancia súper valiosa. Ojalá se pudiera dar mayor conexión o contacto, conversación, más debate. De todas formas, estamos súper al pendiente de sus dudas, sus preguntas. Vamos a generar un documento con las dudas y ojalá poder enviarles la presentación, la grabación de la reunión. Y como les decía, el contacto es con Serviu en primera instancia, pero nosotros muy disponibles también para lo que necesiten. Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias al equipo, a la DPH por la disposición. No, de nada, una oportunidad. A la Subdere también por apoyarnos con la convocatoria y los dejamos ahí invitados a participar de este llamado y todos los otros llamados que en el marco del plan de emergencia habitacional, que es parte de las medidas presidenciales. Así que muchas gracias y buen día a todos y a todas. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias.